lives in the ocean, and in the sky. Each of them had an average lifespan of well over a century. Centuries. Yeah. I'm sure it'd be worth Complete the strands now is with blood and tissue samples from... samples from these animals while they're alive? Hemoglobin, dios... Fortunately for us, all the... And we'd like to leave immediately. We have competitors. Hola a todos. Bienvenidos al canal Cine Mágico. Los invito a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta si disfrutan de nuestro contenido. Hoy vamos a hablar de la película Jurassic World Rebirth 2025. Ok. Claro, aquí tienes el resumen de Jurassic World Rebirth 2025 en español. Tal como lo solicitaste, la película arranca en un mundo donde la coexistencia con dinosaurios, una vez un sueño salvaje de la corporación InGen, se ha vuelto una cruda realidad en las islas de Costa Rica. Ya no son meras atracciones de parque temático, sino vecinos precarios, un eco constante de la ambición desmedida y los fallos catastróficos de la humanidad.
La doctora Lena Hansen, una paleontóloga cuyo trabajo ha estado marcado por la fascinación y el respeto por estas criaturas extintas, ahora se encuentra en la primera línea de un conflicto latente. Su carrera, forjada en el estudio de fósiles y en la incansable búsqueda por comprender la biología de los dinosaurios, la ha preparado para este momento de crisis. Siempre creyó que la clave estaba en la empatía, en ver más allá del depredador y reconocer la complejidad de seres que evolucionaron durante millones de años. El Dr. Adrian Chow, un genetista brillante pero controvertido, cuyas innovaciones en biotecnología le ganaron tanto admiración como recelo, es traído de vuelta para abordar una nueva amenaza. Su enfoque, a diferencia del de Lena, siempre fue más pragmático, centrado en el control y la aplicación de la ciencia para resolver problemas, a veces con métodos que bordeaban la ética. Inspirado por los avances de pioneros como Juan Antonio Ballerini y la idea de resucitar formas de vida pasadas, Chow ve en esta situación una oportunidad para demostrar el poder de la ciencia moderna, o quizás, para expiar errores pasados que él mismo contribuyó a crear. La trama se complica cuando un virus desconocido comienza a afectar a la población de dinosaurios en las islas, volviéndolos impredecibles y peligrosos a un nivel nunca antes visto. No se trata de una enfermedad común, parece afectar su instinto de supervivencia, exacerbando su agresividad y volviéndolos erráticos. Lena, con su profundo conocimiento del comportamiento animal, es la primera en notar las sutiles pero alarmantes desviaciones de su conducta habitual. Recuerda cómo, desde sus inicios, el sueño de la isla nublar siempre fue más que la exhibición, era una ventana al pasado, una forma de entender la vida en su forma más pura y salvaje, y ahora, esa ventana se estaba empañando por la enfermedad. Chow, por su parte, sospecha que la causa podría ser una manipulación genética deliberada o una mutación inesperada, producto de las mismas tecnologías que él ayudó a desarrollar. Su motivación es compleja. Por un lado, siente la responsabilidad de reparar el daño que su trabajo indirectamente ha causado. Por otro, el desafío científico de desentrañar este misterio lo consume. Las horas que pasó en laboratorios secretos, imitando la naturaleza y jugando a ser creador, ahora le persiguen. A medida que el virus se propaga, las islas se convierten en un polvorín. Los dinosaurios, antes confinados en áreas designadas, comienzan a escaparse, representando un peligro inminente no solo para las pocas comunidades humanas que aún sobreviven en las proximidades, sino también para los ecosistemas locales. Lena y Chow se ven obligados a colaborar, a pesar de sus diferencias. Lena aporta su comprensión instintiva y respetuosa de las criaturas, mientras que Chow ofrece su mente analítica y sus recursos tecnológicos. El clímax llega cuando descubren que el virus no es natural, sino una arma biológica desarrollada por un grupo clandestino que busca desestabilizar la región y crear un nuevo orden mundial. Este grupo vio en la fragilidad de la coexistencia humano-dinosaurio la oportunidad perfecta para sembrar el caos. Lena y Chow deben correr contra el tiempo, no solo para encontrar una cura o un medio para contener el virus, sino también para exponer a los verdaderos culpables. La película explora la delgada línea entre la ambición científica y la responsabilidad ética, y cómo el deseo de controlar la naturaleza puede tener consecuencias devastadoras. Al final, la lucha no es solo por la supervivencia, sino por encontrar un equilibrio duradero entre la humanidad y el mundo natural, un equilibrio que se ha roto tantas veces, pero que quizás, con sacrificio y comprensión, pueda ser reconstruido. La doctora Lena Hansen, una mujer cuya vida ha sido una oda a la paciencia y la observación, a menudo se encontraba en el campo, con el sol abrasador en la espalda y el polvo de millones de años en sus manos. Sus colegas la recordaban como una mente incansable, capaz de pasar noches en vela descifrando la dieta de un saurópodo basándose en fragmentos de fósiles. Su inspiración venía de la quietud de los museos, del murmullo de los estudiantes maravillados ante un esqueleto de tiranosaurio, y de la creencia férrea de que la empatía era la herramienta más poderosa del científico. Pero ahora, la quietud se había roto, reemplazada por el rugido incontrolado de criaturas enfermas, y la empatía se ponía a prueba ante el terror. Cada movimiento errático de un velociraptor, cada espasmo de un triceratops, resonaba en ella como un grito de auxilio, una súplica por comprensión que la impulsaba a ir más allá.
Por otro lado, el Dr. Adrian Shaw, un hombre cuya presencia en el laboratorio era tan magnética como su reputación, poseía una mirada que podía ser tanto de profunda concentración como de una inquietante indiferencia. Su camino científico, a menudo solitario, estuvo marcado por decisiones audaces, algunas de las cuales rozaban los límites de lo permitido. Se decía que su fascinación por la genética provenía de una infancia pasada leyendo los cuadernos de anatomía de su abuelo, un médico que soñaba con reparar el cuerpo humano. Shaw aplicaba esa misma mentalidad a la naturaleza, viendo el genoma como un código a descifrar y, si era necesario, a reescribir. La necesidad de controlar, de imponer orden en el aparente caos biológico, era su motor. Y ahora, enfrentado a un desorden que amenazaba con engullir todo, ese motor giraba a toda máquina, alimentado por una mezcla de culpa por su propio papel en la creación de este mundo, y un anhelo casi febril por demostrar que la ciencia, su ciencia, podía, en última instancia, salvarlo. El virus, más insidioso que cualquier depredador, actuaba como un veneno que corrompía el alma misma de los dinosaurios. Lena lo describía como si les hubieran robado su antigua sabiduría, dejándolos a merced de impulsos primarios y descontrolados. La forma en que un par de Compsognathus, normalmente esquivos y cautelosos, se lanzaban sin reparos contra cualquier cosa que se moviera, la helaba hasta los huesos. Y el rugido de un Brachiosaurus, que antes era un sonido que inspiraba asombro y paz, ahora era una cacofonía de dolor y furia. Lena se sentía como una madre viendo a sus hijos enfermar de una dolencia incurable, impotente para detener el sufrimiento, solo capaz de observar con un corazón desgarrado. Shaw, envuelto en la frialdad de sus datos y simulaciones, veía el virus como un error de código, una falla sistémica que debía ser corregida. Cada análisis genético era una batalla contra el tiempo, una carrera por identificar la hebra defectuosa. La ironía era cruel, él, que había pasado años intentando perfeccionar la vida, ahora luchaba contra algo que la estaba destruyendo. Las noches de trabajo intenso, las miradas escépticas de los colegas que lo acusaban de jugar a ser Dios, todo eso volvía a él con el hedor de la adrenalina y el sudor. La necesidad de redención era tan palpable como la urgencia de la situación, un impulso que lo empujaba a trabajar hasta el agotamiento, alimentado por café y la obstinada convicción de que tenía la respuesta en algún lugar entre las secuencias de ADN. La isla se convertía en un lienzo de destrucción. Los caminos una vez transitados por turistas admirados ahora eran escenario de estampidas mortales. Un grupo de Parasaurolophus, normalmente pacíficos herbívoros, arrasaba con todo a su paso, su eco resonando como un presagio de la catástrofe. Lena y Shaw, obligados a compartir el mismo espacio, a veces rozándose en los estrechos pasillos de los laboratorios improvisados, aprendían a navegar sus diferencias. Lena, con su mirada tranquila y su capacidad para leer el lenguaje corporal de los animales, aportaba una perspectiva intuitiva que a menudo pasaba por alto la lógica fría de Shaw. Él, a su vez, admiraba la resiliencia de ella, su capacidad para mantener la calma en medio del caos. Había una química palpable entre ellos, no de romance, sino de dos mentes brillantes colisionando y fusionándose en la búsqueda de una solución, dos polos opuestos que encontraban un extraño equilibrio en la tormenta. La revelación de que el virus era una creación humana, un arma biológica diseñada para desestabilizar, golpeó a Lena como un rayo. Toda su carrera, construida sobre el respeto por la vida en su forma más pura, se sentía mancillada por la perversión de la ciencia. Shaw, por su parte, sintió un escalofrío helado al reconocer patrones en la metodología que se parecían demasiado a sus propias incursiones pasadas en la ingeniería genética. La lucha se volvía personal, no solo por la supervivencia de las islas y sus habitantes, sino por la defensa de la propia naturaleza de la ciencia, por demostrar que no todo lo que la humanidad podía crear debía ser utilizado para la destrucción. La adrenalina se mezclaba con un sentido de propósito renovado, una determinación feroz por detener a quienes habían osado corromper la vida misma. El descubrimiento del origen artificial del virus y la implicación de un grupo clandestino supuso un golpe demoledor para ambos. Lena, cuya vida entera había sido una peregrinación hacia la comprensión y el respeto por la evolución natural, se sintió profundamente herida por la perversión de la ciencia.
Vio en este acto una traición a la esencia misma de la vida, una burla a los millones de años de desarrollo que habían dado forma a estas magníficas criaturas. Su fe en la bondad inherente de la ciencia se tambaleó, pero la urgencia de la situación la obligó a canalizar su dolor en acción. Las noches en vela estudiando el comportamiento de los grandes herbívoros, la paciencia infinita para desenterrar un solo diente de un depredador extinto, todo eso la había preparado para este momento, no solo para observar, sino para defender. Chow, al reconocer las huellas digitales de su propia investigación, aunque distorsionadas y malintencionadas, experimentó una mezcla de horror y una punzada de oscura vindicación. La idea de que sus avances, concebidos en su momento para expandir los límites del conocimiento, pudieran ser retorcidos para causar tal destrucción, lo atormentaba. Las conversaciones solitarias en su laboratorio, la obsesión por descifrar el código genético, que en su momento le parecieron las cumbres de la indagación intelectual, ahora se sentían como pasos ciegos hacia un precipicio. Su carrera, marcada por la audacia y la ambición, ahora enfrentaba la sombra de la responsabilidad. La necesidad de exponer a los verdaderos culpables no era solo un deber científico, sino una forma de expiación personal, un intento de redimir los errores del pasado al evitar que se propagaran aún más. El sudor frío en su frente mientras analizaba las secuencias de ADN, el crujir de sus nudillos mientras tecleaba comandos en la consola, todo reflejaba la intensidad de su lucha interna. La isla se convirtió en un microcosmos de la lucha humana contra la autodestrucción. Las criaturas, antes símbolos de una era perdida y maravilla científica, ahora eran peones en un juego macabro. Lena observaba con una tristeza infinita como un grupo de anquilosaurios, a pesar de su coraza formidable, se retorcían de agonía, sus movimientos lentos y torpes, un reflejo de la enfermedad que los consumía. Recordaba la elegancia de sus movimientos en los documentales, la calma con la que pastaban, y sentía una profunda indignación ante la brutalidad que se les infligía. Chow, inmerso en el brillo azulado de las pantallas, sentía el peso de cada muestra de tejido, de cada fragmento de código viral. Había una belleza macabra en la complejidad del virus, en su eficiencia destructiva, una cualidad que, a pesar de todo, no dejaba de fascinarle como científico, pero que su conciencia le recordaba constantemente que era el producto de la malicia. La adrenalina fluía por sus venas, alimentando su capacidad para pensar con claridad bajo una presión insoportable. La tensión entre él y Lena, inicialmente marcada por la desconfianza y las diferencias metodológicas, se había transformado en una camaradería forjada en el crisol de la adversidad. Compartían el mismo objetivo, la misma rabia silenciosa, y, a pesar de sus enfoques distintos, una profunda admiración mutua crecía. La confrontación final con el grupo clandestino no fue solo un enfrentamiento físico, sino una batalla ideológica. Lena, con su calma inquebrantable, defendía el derecho de la vida a existir en su forma original, mientras Chow, con su intelecto afilado, desmantelaba sus argumentos retorcidos sobre el control y el progreso. En medio del caos, los rugidos de los dinosaurios enfermos mezclándose con los disparos, ambos se unieron, sus mentes trabajando en perfecta sincronía, no solo para sobrevivir, sino para salvar algo más grande que ellos mismos, la esperanza de un futuro donde la ciencia sirviera a la vida, no a su aniquilación. La película culmina con la promesa de un nuevo amanecer, uno en el que la humanidad, herida pero más sabia, comienza a trazar un camino de coexistencia más respetuoso, un camino marcado por las lecciones aprendidas en el borde del abismo. La derrota del grupo clandestino dejó una cicatriz imborrable en las islas y en las almas de Lena y Chow. El silencio que siguió a la batalla era denso, cargado con el eco de los rugidos enfermos y el peso de las vidas perdidas, tanto humanas como de las criaturas. Lena, con los ojos fijos en el horizonte, sentía la fragilidad de la victoria. Su carrera, siempre guiada por el respeto hacia la inmensidad del tiempo geológico y la complejidad de la vida, ahora se enfrentaba a la tarea monumental de ayudar a sanar un ecosistema fracturado. La inspiración, antes encontrada en la contemplación de fósiles, ahora residía en la resiliencia de la naturaleza, en la diminuta hoja que se abría paso entre las ruinas, en el canto tímido de un ave que regresaba a las ramas chamuscadas. Sabía que la reconstrucción sería un proceso largo y doloroso, un viaje que requeriría paciencia, compasión y una comprensión profunda de los delicados equilibrios que rigen la vida. Chow,
por su parte, se encontraba en un punto de inflexión. La adrenalina del enfrentamiento había cedido, dejando tras de sí una profunda reflexión sobre la naturaleza de su trabajo. Las horas pasadas en su laboratorio, buscando la perfección genética, ahora se veían bajo una luz diferente. La inspiración, antes ligada a la ambición de desentrañar los secretos de la vida, se había transformado en una humilde comprensión de su santidad. Las cicatrices de su propia contribución a este desastre lo impulsaban a dedicar su genio no a la manipulación, sino a la restauración. La idea de reconstruir ya no se refería a alterar genomas, sino a reparar los daños, a usar su conocimiento para mitigar el sufrimiento y proteger lo que quedaba. El peso de su pasado, de las decisiones tomadas en nombre del progreso, se sentía menos como una condena y más como una llamada a la acción responsable. La tarea de establecer una nueva coexistencia era abrumadora. No se trataba solo de contener a los dinosaurios sanos y estabilizar a los enfermos, sino de redefinir la relación humana con estas criaturas. Lena lideraba los esfuerzos de rehabilitación, trabajando incansablemente para crear santuarios seguros, donde los animales pudieran recuperarse y la investigación pudiera continuar bajo principios éticos. Su enfoque era siempre el del observador respetuoso, aprendiendo de los propios dinosaurios cómo reconstruir su mundo. Los ecos de los niños que una vez soñaron con montar un triceratops se mezclaban ahora con el sonido de las máquinas de los veterinarios que trataban a los heridos. Chow, con su mente analítica, se dedicó a desarrollar protocolos de contención no letales y a diseñar tecnologías para monitorear la salud de las poblaciones de dinosaurios a escala, anticipando futuras amenazas. La experiencia traumática lo había vuelto más cauteloso, pero no menos brillante. Las noches de trabajo en los laboratorios ahora estaban iluminadas por la esperanza, no por la obsesión. La inspiración le llegaba en los patrones de migración de los pterodáctilos que lograban sobrevivir, en la resistencia de los pequeños mamíferos que se adaptaban a un mundo dominado por gigantes. La ciencia, que una vez vio como una herramienta de control, ahora la entendía como una herramienta de armonía. La isla se transformaba lentamente, no en un parque temático, sino en un santuario, un recordatorio viviente de los peligros de la ambición desenfrenada y de la resiliencia de la vida. Lena y Chow, a pesar de sus caminos divergentes, se habían convertido en guardianes, unidos por un propósito común. La admiración mutua que había surgido en medio del caos se consolidó en una profunda amistad, forjada en el fuego de la adversidad. Compartían la carga de la responsabilidad, la esperanza de un futuro más equilibrado, y la certeza de que la mayor ciencia reside en el respeto por la vida en todas sus formas. La película concluye con una visión de Lena y Chow observando un grupo de jóvenes dinosaurios jugando bajo la luz dorada del atardecer, una imagen de paz ganada con esfuerzo, un testimonio de que, incluso después de la devastación, la vida, con cuidado y respeto, siempre encuentra una manera de renacer. El legado de Jurassic World Rebirth no se limita a la superficie, a la acción y al suspense que cautivaron a la audiencia. Bajo esa capa de adrenalina, yacen las profundas cicatrices dejadas por la batalla y la reflexión que transformó a sus protagonistas. Lena Anson, la paleontóloga que siempre abogó por la comprensión y la coexistencia, ahora se encontraba en el ojo del huracán de la restauración ecológica. Cada amanecer en la isla no era solo el inicio de un nuevo día, sino la continuación de una ardua tarea, sanar las heridas de un mundo fracturado. Su inspiración, antes anclada en la contemplación de fósiles, ahora germinaba en la tenacidad de la vida misma. Observaba con una mezcla de asombro y ternura como un pequeño brontosaurio luchaba por mantenerse en pie, como las plumas de un Compsognathus, que antes parecían meras plumas, ahora eran símbolos de una evolución que merecía protección. Las noches en vela, que antes dedicaba a descifrar secretos del pasado, ahora las pasaba monitorizando los signos vitales de los animales heridos, su corazón latiendo al compás de cada respiración recuperada. La empatía, que siempre fue su brújula, ahora era un faro que guiaba la reconstrucción. Adrian Chow, el genetista de renombre, experimentó una metamorfosis radical. La victoria sobre el grupo clandestino no le trajo consuelo, sino una profunda introspección. La ciencia, que alguna vez vio como una herramienta para dominar y controlar, ahora la percibía como una responsabilidad sagrada. Su mente,
antes obsesionada con la manipulación genética, ahora se volcó hacia la ingeniería de la supervivencia. La idea de reconstruir adquirió un significado más profundo, no se trataba de crear vida nueva, sino de salvaguardar la existente. La inspiración le llegaba en los intrincados patrones de vuelo de los pterodáctilos que, a pesar de todo, encontraban su camino en el cielo, en la resistencia de las plantas que se aferraban a la tierra erosionada. Las noches de trabajo en su laboratorio, antes iluminadas por la fría luz de la ambición, ahora brillaban con la cálida llama de la esperanza. Recordaba las palabras de sus mentores, la fascinación por la obra de Darwin, y sentía que finalmente estaba caminando por el sendero que debió haber elegido desde el principio. La isla, antes un paraíso de exhibición, se transformó en un santuario, un laboratorio viviente de la coexistencia. Lena dirigía los programas de rehabilitación con una dedicación que conmovía a todos. Los niños que alguna vez soñaron con ver un tiranosaurio rugir ahora aprendían sobre la importancia de los ecosistemas, sobre cómo cada criatura, sin importar su tamaño o ferocidad, jugaba un papel vital. Los ecos de la risa infantil se mezclaban con el suave murmullo de las máquinas de diagnóstico veterinario, creando una sinfonía de esperanza. Shaw, por su parte, se convirtió en el arquitecto de la seguridad. Sus investigaciones se centraron en desarrollar tecnologías que permitieran una supervisión constante y no invasiva de las poblaciones de dinosaurios, anticipando y previniendo futuras amenazas. La ironía de que su genio, una vez utilizado para desafiar los límites de la naturaleza, ahora se empleara para protegerla, no se le escapaba. Las horas que pasaba diseñando sistemas de alerta temprana se sentían como un sacrificio necesario, una forma de saldar la deuda contraída con la vida. La relación entre Lena y Shaw, forjada en la adversidad, se consolidó en un lazo de profundo respeto y amistad. Compartían la visión de un futuro donde la humanidad no fuera un amo, sino un guardián. Las diferencias en sus enfoques, que en un principio parecían insalvables, se convirtieron en la fuerza que impulsaba sus esfuerzos combinados. Lena aportaba la sabiduría del corazón y la paciencia de la tierra, mientras que Shaw ofrecía la precisión de la mente y la audacia de la innovación. La escena final de Jurassic World Rebirth es un epílogo de esperanza y aprendizaje. Lena y Shaw se encuentran observando a un grupo de jóvenes hadrosaurios pastando tranquilamente en un prado verde y exuberante. El sol del atardecer baña la escena en tonos dorados, un recordatorio de la belleza inherente del mundo natural. No hay rastro de la violencia o el terror que una vez asolaron la isla. En sus rostros se dibuja una sonrisa de satisfacción, de trabajo bien hecho, pero también de profunda humildad. Han comprendido que la verdadera ciencia no reside en la conquista de la naturaleza, sino en la armonía con ella. La película termina con la promesa de un futuro en el que la humanidad, herida pero sabia, haya aprendido la lección más importante de todas, que la vida, en su infinita variedad y complejidad, es un tesoro que merece ser protegido, un legado que debe ser transmitido, no a través del control, sino a través del amor y el respeto. La isla, que alguna vez fue escenario de la ambición humana y el desastre ecológico, ahora se erguía como un testamento viviente de la resiliencia. Lena Anson, con el cabello recogido en una trenza práctica y las manos curtidas por el trabajo, observaba a una manada de velociraptores jóvenes corretear con una agilidad recién redescubierta. Su carrera, construida sobre la base de un profundo respeto por la evolución y la adaptación, había encontrado su máxima expresión en este santuario. La inspiración ahora le llegaba no solo de los fósiles que desenterraba, sino de la propia vitalidad de las criaturas que antes solo existían en su imaginación. La empatía, que siempre fue su fuerza motriz, ahora se manifestaba en cada decisión, en cada zona de exclusión trazada para permitir la recuperación de la flora, en cada hora dedicada a observar el comportamiento de los jóvenes dinosaurios, aprendiendo de ellos la paciencia y la adaptabilidad. La idea de reconstruir para ella significaba permitir que la naturaleza siguiera su propio curso, proporcionando el espacio y las condiciones para que la vida floreciera de nuevo, libre de la interferencia humana desenfrenada. Adrian Shaw, lejos de la frialdad que alguna vez caracterizó su enfoque científico, se dedicaba a la tarea de la ingeniería de la preservación. Las cicatrices de su pasado, las consecuencias de sus audaces experimentos genéticos, lo habían moldeado en un protector acérrimo.
Su laboratorio, antes un epicentro de innovaciones cuestionables, ahora era un centro de monitoreo y análisis, diseñado para asegurar la salud y la seguridad de las poblaciones de dinosaurios. La inspiración le venía de los complejos sistemas de alerta temprana que diseñaba, de los algoritmos que predecían patrones de comportamiento, de la posibilidad de intervenir de manera sutil pero efectiva para prevenir futuras catástrofes. La antigua frase de su abuelo sobre reparar la vida adquiría un nuevo significado. No se trataba de alterar la esencia, sino de protegerla de las amenazas externas, tanto naturales como artificiales. El sudor en su frente ahora provenía del esfuerzo intelectual, de la concentración intensa para proteger el delicado equilibrio que él y Lena habían ayudado a restablecer. La isla se convirtió en un modelo de coexistencia, un faro de esperanza en un mundo que aún lidiaba con las secuelas de la imprudencia científica. Lena y Chow, cuyas diferencias iniciales se habían disuelto en el crisol de la adversidad, trabajaban en una sincronía tácita. Sus conversaciones, a menudo breves y directas, estaban cargadas de un profundo entendimiento. Compartían la visión de un futuro donde la ciencia no fuera una herramienta de dominación, sino de armonía. Lena le recordaba constantemente la importancia de escuchar a la naturaleza, de aprender de sus ritmos, mientras que Chow aportaba la rigurosidad analítica para asegurar que esas lecciones fueran implementadas de forma segura y efectiva. El clímax de esta nueva era no se manifestaba en un enfrentamiento dramático, sino en un momento de profunda serenidad. Ambos observaban desde una colina a una familia de apatosaurios pastando pacíficamente en un extenso valle. El aire estaba limpio, los sonidos de la vida natural llenaban el ambiente, y una sensación de paz, ganada con tanto esfuerzo, envolvía la isla. Lena sonrió, sintiendo el peso de la responsabilidad ser reemplazado por la satisfacción del deber cumplido. Chow, con una expresión de serena contemplación, asintió. Habían logrado lo imposible, no solo habían evitado la extinción, sino que habían sentado las bases para un futuro donde la humanidad y las criaturas del pasado pudieran coexistir, no como amos y esclavos, sino como custodios de un legado compartido. La película cierra con la imagen de Lena y Chow, de pie, hombro con hombro, mirando el atardecer sobre la isla, un símbolo de la luz que había emergido de la oscuridad, de la esperanza que renacía de las cenizas, y de la promesa de un mundo que, aunque marcado por el pasado, miraba hacia el futuro con una sabiduría recién adquirida. La isla, antes un campo de batalla entre la ambición y la supervivencia, se había transformado en un santuario de esperanza. Lena Anson, con la serenidad de quien ha encontrado su propósito, se movía con la gracia de una observadora atenta. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus estudios sobre las crías de Triceratops que gateaban por la hierba, emanaba un profundo respeto por la vida. Su carrera, inicialmente enfocada en desenterrar el pasado, ahora se dedicaba a nutrir el presente. La inspiración, que antes buscaba en la quietud de los museos, la encontraba ahora en la bulliciosa energía de los jóvenes dinosaurios, en su instinto innato de prosperidad. La empatía, su herramienta más poderosa, se manifestaba en la creación de zonas de seguridad, en la monitorización constante de su bienestar y en la silenciosa promesa de protegerlos de las sombras del pasado. El concepto de reconstrucción para Lena no implicaba la manipulación, sino la facilitación, el acto de crear un entorno donde la naturaleza pudiera curarse a sí misma, un proceso que requería paciencia infinita y una profunda conexión con el ritmo de la vida. Adrian Shaw, el genetista que una vez jugueteó con los límites de la creación, ahora se dedicaba a la salvaguardia. Las lecciones aprendidas a través del dolor de sus propios experimentos lo habían llevado a un camino de redención. Su laboratorio, antes un centro de innovación desenfrenada, se había convertido en un puesto de avanzada de la preservación. Los sistemas de alerta temprana que diseñaba, los algoritmos predictivos que trazaban los movimientos de las criaturas, eran un testimonio de su transformación. La inspiración para Chow residía en la complejidad de estos sistemas, en la posibilidad de anticipar y mitigar las amenazas, no para controlar, sino para proteger. La frase de su abuelo, reparar la vida, resonaba en él con un significado renovado, un llamado a utilizar su intelecto para sanar las heridas, para fortalecer las defensas naturales contra las fuerzas que buscaban desestabilizar el delicado equilibrio. El sudor que ahora cubría su frente era el sudor del estratega, del guardián,
cuyo genio se dedicaba a la protección del mundo que una vez intentó dominar. La isla, bajo el liderazgo silencioso pero firme de Lena y Adrián, se convirtió en un faro de esperanza, un modelo de lo que podía ser la coexistencia. La relación entre ambos, forjada en el fuego de la crisis, se había solidificado en una camaradería basada en el respeto mutuo y un objetivo compartido. Sus conversaciones, concisas y llenas de un entendimiento tácito, eran el motor que impulsaba la isla hacia un futuro más seguro. Lena, con su sabiduría terrenal y su conexión con los ritmos de la naturaleza, le recordaba a Adrián la importancia de la paciencia y la observación. Adrián, a su vez, aportaba la precisión analítica y la visión innovadora para asegurar que los principios éticos se tradujeran en acciones efectivas. El epílogo de esta saga no se narra a través de batallas, sino a través de la quietud y la armonía. Lena y Adrián se encontraban observando desde un promontorio una escena de paz idílica, un grupo de mayas aura cuidando de sus crías bajo el suave resplandor del atardecer. El aire estaba impregnado de la fragancia de la vegetación renovada y del canto de aves recién regresadas. La tensión de los días de crisis había sido reemplazada por una profunda sensación de logro, de deber cumplido. Lena, con una sonrisa serena, sentía que su carrera había llegado a su máxima expresión, no en el descubrimiento, sino en la protección. Adrián, con una expresión de serena reflexión, comprendió que el verdadero poder de la ciencia residía en su capacidad para servir a la vida, no para dominarla. Habían demostrado que, incluso después de la mayor de las catástrofes, la humanidad, armada con la sabiduría y el respeto, podía encontrar un camino hacia la armonía, un legado que trascendía la ambición y abarcaba la esencia misma de la existencia. La película concluye con la imagen de ambos, de pie en la cima de la colina, observando la isla florecer, un testimonio de que la vida, cuando se le da la oportunidad y se le muestra respeto, siempre encuentra la manera de renacer, más fuerte y más hermosa que antes. La isla, antes un lienzo de caos y destrucción, ahora era un jardín de renacimiento, un ecosistema en proceso de sanación bajo la atenta mirada de sus nuevos custodios. Lena Anson, cuya mirada profunda y serena reflejaba la sabiduría ganada a través de la experiencia, pasaba sus días inmersa en la observación minuciosa. Su carrera, que alguna vez se dedicó a desenterrar los secretos de los dinosaurios en capas de roca milenaria, ahora se enfocaba en los patrones de vida que emergían de las cenizas. La inspiración le llegaba en la tenacidad de una planta que rompía el asfalto, en la audacia de un pequeño terópodo que se atrevía a cazar insectos en plena luz del día. La empatía, su brújula inquebrantable, la guiaba en la creación de corredores ecológicos seguros, en la restauración de hábitats y en la protección de las especies más vulnerables. La idea de reconstruir para ella no era un acto de imposición, sino de permiso, de ceder el protagonismo a la naturaleza y permitirle dictar el ritmo de su propia recuperación, un proceso que exigía una paciencia casi infinita y un profundo respeto por los ciclos vitales. Adrián Chou, cuyo intelecto filoso una vez amenazó con desatar fuerzas incontrolables, ahora dedicaba su genio a la defensa de la vida. Las cicatrices emocionales y éticas de sus investigaciones pasadas lo habían transformado en un protector feroz. Su laboratorio, otrora un centro de experimentación audaz, se había convertido en una fortaleza de contención y monitoreo, un puesto de avanzada dedicado a la salvaguarda de la biodiversidad. La inspiración le llegaba en la complejidad de los algoritmos que predecían las rutas migratorias, en los drones que patrullaban el cielo para detectar cualquier amenaza incipiente, en la posibilidad de que su conocimiento sirviera como un escudo protector. La frase de su abuelo sobre reparar la vida resonaba en él con una resonancia nueva y poderosa, ahora entendía que reparar significaba fortalecer, proteger y restaurar, no alterar o dominar. El sudor que empapaba su frente no era de miedo, sino de concentración, de la profunda responsabilidad de ser el guardián de este delicado renacimiento. La isla, bajo la guía silenciosa pero firme de Lena y Adrián, se había convertido en un santuario de la esperanza, un ejemplo palpable de cómo la humanidad podía rectificar sus errores y aprender a convivir en armonía con el mundo natural. La relación entre ambos, nacida del fragor de la crisis y forjada en el crisol de la adversidad, se había transformado en una camaradería profunda, una simbiosis donde sus diferencias se complementaban a la perfección.
Lena aportaba la sabiduría ancestral de la Tierra, la paciencia de quien entiende los ritmos lentos pero inexorables de la evolución. Adrián, por su parte, ofrecía la visión audaz de la innovación, la precisión analítica necesaria para traducir los principios éticos en acciones concretas y efectivas. Sus conversaciones, a menudo breves y cargadas de un entendimiento tácito, eran el hilo conductor que tejía el futuro de la isla. El clímax de esta nueva era no se manifestó en un conflicto dramático, sino en un instante de serena contemplación. Desde una colina que dominaba el paisaje, Lena y Adrián observaron una escena de profunda paz, un grupo de Parasaurolopus pastando pacíficamente al atardecer. El sol poniente pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, mientras el aire se llenaba con el suave murmullo de la vida salvaje que regresaba. La tensión que una vez dominó sus vidas había sido reemplazada por una profunda satisfacción, la certeza de haber cumplido con una tarea monumental. Lena, con una sonrisa que irradiaba una serenidad ganada, sintió que su carrera había encontrado su propósito más elevado, no en la excavación del pasado, sino en la protección del presente y la siembra de un futuro. Adrián, con una mirada de tranquila reflexión, comprendió la verdadera esencia del progreso científico, no estaba en la capacidad de crear, sino en la responsabilidad de preservar. Habían demostrado que la humanidad, a pesar de sus fallos, era capaz de aprender, de sanar y de cohabitar, dejando tras de sí un legado de respeto y una promesa de armonía. La película concluye con la imagen de ambos, de pie en la colina, observando el resplandor del atardecer sobre la isla. Es un símbolo de la luz que emerge de la oscuridad, de la esperanza que renace de las ruinas, y de la eterna lección de que la vida, cuando se le da la oportunidad y se le muestra respeto, siempre encuentra el camino para florecer una vez más. La isla, antaño escenario de la ambición desmedida y el desastre, se había transformado en un santuario, un bastión de la vida que florecía contra todo pronóstico. Lena Anson, cuya mirada siempre reflejó una profunda conexión con el mundo natural, se movía ahora entre la vegetación exuberante con una serenidad conmovedora. Su carrera, que comenzó desenterrando los ecos del pasado en la tierra, ahora se dedicaba a nutrir los susurros del presente. La inspiración le llegaba en la tenacidad de una nueva generación de dinosaurios, en la forma en que las crías de Ankylosaurus aprendían a usar su coraza defensiva, en los juegos bulliciosos de los Geunes Gallimimus. La empatía, su guía constante, se manifestaba en la creación de zonas de reproducción seguras, en el monitoreo silencioso de la salud de cada criatura, y en la protección incansable contra cualquier sombra del pasado que pudiera amenazar este frágil renacimiento. Para Lena, reconstruir era un acto de permiso, de abrir el espacio para que la naturaleza dictara su propio ritmo, un proceso que requería la paciencia de las eras y un respeto por cada ciclo vital. Adrian Shaw, cuyo genio científico una vez rozó los límites de la ética, ahora dedicaba su intelecto a la custodia. Las cicatrices de sus ambiciosos experimentos, grabadas tanto en su conciencia como en la propia isla, lo habían transformado en un férreo defensor. Su laboratorio, antes un epicentro de innovación desenfrenada, se había convertido en una fortaleza de seguridad, un centro de monitoreo y análisis cuyo objetivo era proteger la biodiversidad recién restaurada. La inspiración le llegaba en la complejidad de los sistemas de alerta temprana que diseñaba, en la precisión de los algoritmos que predecían las amenazas antes de que se materializaran, en la profunda satisfacción de saber que su conocimiento servía ahora como un escudo protector. La frase de su abuelo sobre reparar la vida resonaba en él con una resonancia nueva y poderosa. Reparar significaba fortalecer, proteger y restaurar, no alterar ni dominar. El sudor que perlaba su frente ya no era de estrés o de ambición, sino de profunda concentración, la fatiga del estratega dedicado a salvaguardar el delicado equilibrio. La isla, bajo la tutela silenciosa pero firme de Lena y Adrián, se había convertido en un faro de esperanza, un modelo viviente de cómo la humanidad podía enmendar sus errores y forjar una coexistencia armoniosa con el mundo natural. La relación entre ambos, nacida del fuego de la crisis y templada en la adversidad, se había transformado en una camaradería inquebrantable, una simbiosis donde sus enfoques divergentes se complementaban a la perfección. Lena aportaba la sabiduría ancestral de la tierra, la paciencia de quien entiende los ritmos lentos pero poderosos de la evolución.
Adrián, por su parte, ofrecía la audacia de la innovación, la precisión analítica necesaria para traducir los principios éticos en acciones concretas y efectivas. Sus conversaciones, a menudo breves y cargadas de un entendimiento tácito, eran el hilo conductor que tejía el futuro de la isla, un futuro de paz y prosperidad. El clímax de esta nueva era no se manifestó en un enfrentamiento dramático, sino en un momento de profunda serenidad. Desde una colina que dominaba el paisaje, Lena y Adrián observaron una escena de paz idílica, un grupo de herbívoros jóvenes, incluyendo apatosaurios y estegosaurios, pastando tranquilamente al atardecer. El sol poniente pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, mientras el aire se llenaba con el suave murmullo de la vida salvaje que regresaba y el sonido de la vegetación recién brotada. La película concluye con la imagen de ambos, de pie en la colina, observando el resplandor del atardecer sobre la isla, un símbolo de la luz que emerge de la oscuridad, de la esperanza que renace de las ruinas, y de la eterna lección de que la vida, cuando se le da la oportunidad y se le muestra respeto, siempre encuentra el camino para florecer una vez más. La premisa de Jurassic World Rebirth 2025, que se centra en la resurrección de una especie de dinosaurio extinta hace milenios, no es ajena a los temas explorados en la saga, pero aquí adquiere un matiz de urgencia y responsabilidad sin precedentes. La introducción de nuevos ejemplares no es un mero espectáculo de ciencia ficción, sino un acto deliberado de enmienda, un intento por rectificar un error histórico, o quizás, un cálculo científico con profundas implicaciones éticas. La figura central en esta narrativa, asumiendo el rol que en entregas anteriores recayó en personajes como el Dr. Alan Grant o la Dra. Alice Adler, es probable que sea una paleontóloga o una bióloga con una conexión personal y profesional con la idea de traer de vuelta a la vida a estas criaturas. Imaginemos a una doctora Elena Vargas, cuyo interés en los dinosaurios nació de las historias de su abuelo, un apasionado de la paleontología amateur, quien le transmitió el asombro por estos seres perdidos en el tiempo. Su formación académica, destacando en genética evolutiva y bioingeniería, la ha llevado a la vanguardia de la tecnología del ADN antiguo. El impulso detrás de Rivers no es solo la curiosidad científica, sino una visión más amplia, comprender la ecología perdida y quizás, de manera más ambiciosa, la posibilidad de un futuro donde la coexistencia, aunque sea cuidadosamente controlada, sea factible. Su inspiración profesional podría estar ligada a figuras como Mary Anning, pionera en el descubrimiento de fósiles marinos, o a la doctora Virut Galdicas, cuya dedicación a la conservación de los orangutanes demuestra la profunda conexión que puede existir entre un científico y las especies que estudia. Por otro lado, un personaje masculino clave, quizás un ingeniero o un experto en gestión de vida silvestre con experiencia previa en crisis de parques temáticos, podría ser el contrapunto pragmático a la visión idealista de Vargas. Podríamos llamarlo Javier Reyes. Reyes, con una carrera marcada por la gestión de crisis en zoológicos y reservas naturales, ha visto de primera mano las consecuencias impredecibles de la intervención humana en ecosistemas delicados. Su pasado, quizás salpicado por un incidente lamentable en un proyecto de conservación anterior, le ha inculcado una cautela casi paranoica. Su inspiración podría provenir de figuras como Gerald Durrell, cuyo enfoque holístico y ético hacia la protección animal y la creación de refugios es un faro de esperanza, o incluso de la tenacidad de los guardaparques que arriesgan sus vidas para proteger la fauna salvaje. Reyes no ve la resurrección de los dinosaurios como un logro, sino como una potencial catástrofe que debe ser gestionada con la máxima rigurosidad. La tensión narrativa se tejerá a partir de este choque de visiones. Vargas, impulsada por la esperanza y la fe en la ciencia, defenderá la delicadeza del proceso y la posibilidad de un control absoluto, mientras que Reyes, curtido por la experiencia, advertirá sobre la fragilidad de sus métodos y la inherente imprevisibilidad de la naturaleza, incluso de una naturaleza recreada artificialmente. La trama explorará los límites de la intervención genética, la ética de la resurrección de especies extintas y las consecuencias inevitables de jugar a ser dioses. La película buscará evocar no solo el asombro ante estas magníficas criaturas, sino también una profunda reflexión sobre nuestra relación con el pasado y nuestro impacto en el futuro del planeta, presentando un dilema moral que trasciende la mera supervivencia de los dinosaurios para cuestionar la propia naturaleza de la creación y la responsabilidad humana.
La doctora Elena Vargas, impulsada por una curiosidad innata y el legado de su abuelo, no es una científica que se limite a los laboratorios. Su conexión con los dinosaurios va más allá de los datos genéticos, es una conexión casi espiritual, alimentada por la contemplación de esqueletos en museos y la imaginación de cómo era el mundo en su apogeo. Las lecciones de su abuelo sobre la paciencia del tiempo geológico y la resiliencia de la vida se han convertido en su mantra. En Jurassic World Rebirth, su entusiasmo contagioso se enfrenta a la sombría realidad de las implicaciones. Las noches en vela, rodeada de hologramas tridimensionales de ADN y complejos algoritmos de simulación, son su campo de batalla. Imagina la primera vez que el código genético se activa, no como un éxito frío, sino como un latido incipiente, una chispa de vida que la llena de una mezcla de euforia y un terror reverencial. Las referencias a Mary Anning, una mujer que desafió las convenciones sociales para excavar el pasado, y a la doctora Galdicas, cuya dedicación encarna el sacrificio y la profunda empatía hacia otras especies, resuenan en sus propias acciones, dándole la fuerza para navegar por las aguas turbulentas de la opinión pública y las presiones corporativas. Javier Reyes, por su parte, lleva el peso de la experiencia en sus hombros. Cada error, cada brecha en la seguridad, cada vida perdida en sus anteriores encargos, se manifiesta en sus ojos como un mapa de cicatrices invisibles. No busca el reconocimiento, sino la tranquilidad, una certeza que rara vez encuentra. Su pragmatismo es una armadura forjada en la adversidad. Recuerda con dolor la pérdida de una manada de lobos que intentó reintroducir en un hábitat previamente salvaje, un proyecto que fracasó estrepitosamente debido a factores impredecibles que él, a pesar de su meticulosa planificación, no pudo anticipar. La inspiración de Gerald Durrell, con su amor incondicional por las criaturas más pequeñas y marginadas, le recuerda la importancia de la preservación por sí misma, no por el espectáculo. La imagen de los guardaparques, luchando contra cazadores furtivos con recursos limitados, le imbuye un sentido de deber inquebrantable. En Rivers, su misión es ser el muro de contención, el guardián de la razón frente a la ambición desmedida. Su interacción con Vargas no es solo un debate intelectual, sino una lucha de voluntades, donde la esperanza choca con la advertencia. El diálogo entre ellos es una danza de opuestos. Vargas presenta datos, modelos y visiones de un futuro reconciliado con el pasado, mientras que Reyes saca a relucir incidentes pasados, estadísticas de supervivencia y la cruda realidad de la naturaleza indomable. Los momentos de tensión no son solo verbales, se manifiestan en la forma en que Vargas traza con entusiasmo un plan de hábitat simulado, y Reyes interrumpe con preguntas incisivas sobre los protocolos de contención y las rutas de escape. Hay una profunda admiración mutua, a pesar de sus diferencias. Vargas reconoce la sabiduría de la experiencia de Reyes, mientras que él, a regañadientes, admira la audacia y la visión de ella. La película se adentra en los dilemas morales de crear vida, cuestionando si el conocimiento otorga el derecho, y si la capacidad de hacerlo implica la obligación. El anhelo de Vargas por comprender el ciclo de la vida en su totalidad se ve constantemente amenazado por el temor de Reyes a desatar un caos que la humanidad no podrá controlar, presentando así una reflexión profunda sobre la responsabilidad que conlleva el poder de dar vida, una responsabilidad que el espectador, al igual que los personajes, se verá obligado a confrontar. La atmósfera del laboratorio central, un crisol de tecnología de vanguardia y la promesa de lo imposible, se impregna de una tensión palpable. Las luces frías y azules de los monitores reflejan la concentración intensa en los rostros del equipo, pero es en los ojos de la doctora Elena Vargas donde reside la mayor parte de la emoción latente. Cada destello de luz en la pantalla de secuenciación de ADN parece un eco del rugido ancestral que espera despertar. Su abuelo, con sus historias de exploraciones imaginarias y sus manos arrugadas trazando mapas de territorios extintos, se materializa en sus recuerdos como un faro de inspiración en sus momentos de duda. Ella se aferra a la convicción de que este proyecto es más que un avance científico, es un acto de respeto hacia la historia del planeta, una oportunidad para aprender de los errores del pasado al comprender verdaderamente la magnificencia de lo que se ha perdido. Imagina el momento exacto en que el primer genoma se ensambla, no como un logro técnico, sino como el susurro de un pasado que anhela ser escuchado.
Siente el peso de la admiración que inspiran figuras como Mary Anning, cuya perseverancia en un mundo dominado por hombres la impulsa a romper barreras, y la doctora Galdicas, cuyo amor por los orangutanes es un ejemplo de la devoción que se requiere para proteger lo vulnerable. Javier Reyes, por su parte, observa cada procedimiento con una vigilancia casi obsesiva. Su expresión, habitualmente serena, a menudo se crispa con la preocupación que se acumula en su interior. Las cicatrices de sus experiencias pasadas no son meros recuerdos, son lecciones vivas que lo persiguen, recordándole la delicada balanza entre el control y el caos. El recuerdo de aquella reserva de primates, ahora en ruinas tras un brote incontrolado, le provoca una punzada de remordimiento. La visión de Durrell, defendiendo a las criaturas más desfavorecidas, le otorga una perspectiva más amplia, recordándole que la protección debe ser desinteresada. La imagen de los guardaparques, firmes ante la adversidad, alimenta su determinación de ser el último bastión de la prudencia. En el centro de operaciones de Rivers, él se siente como un vigía en una torre solitaria, advirtiendo de las tormentas que se avecinan. Su interacción con Vargas es un tira y afloja constante entre la audacia y la cautela. Ella expone los datos con una elocuencia febril, mientras él señala las lagunas en la lógica con la severidad de un juez. Sin embargo, en los breves instantes de silencio, se percibe un respeto tácito, una comprensión de que ambos buscan, a su manera, la preservación del equilibrio, aunque sus métodos difieran radicalmente. La película profundizará en la fragilidad de la existencia, tanto la de las criaturas recién resucitadas como la de la humanidad que se atreve a manipularla. Las preguntas sobre la arrogancia inherente a la creación y la responsabilidad que acompaña al conocimiento resuenan con fuerza. ¿Es la capacidad de revivir lo extinto un derecho o una carga? La lucha de Vargas por desentrañar los secretos de la vida se verá constantemente amenazada por la certeza de Reyes de que la naturaleza, incluso una recreada, siempre encontrará una forma de reclamar su autonomía. La película no solo busca entretener con espectaculares recreaciones, sino también provocar una introspección profunda sobre nuestra posición en el cosmos y el legado que dejamos atrás, un legado que, como los propios dinosaurios, podría resonar a través de eones o desvanecerse en el olvido. La emoción principal será la del asombro ante la magnificencia de lo que la vida puede lograr, teñida por la inquietud de hasta dónde estamos dispuestos a llegar para reclamar un pasado que quizás nunca debimos perturbar. La tecnología de resurrección, presentada como una maravilla de la ingeniería genética y la bioingeniería, no se muestra como una fórmula mágica infalible, sino como un campo de batalla de constante experimentación y ajuste. Los laboratorios, más allá de ser meros escenarios estériles, se convierten en espacios cargados de la tensión de la esperanza y el miedo. Cada muestra de ADN, cada secuencia desfragmentada y reconstruida, lleva consigo el peso de milenios de evolución y la fragilidad de la vida misma. Vargas, inmersa en este proceso, a menudo se encuentra mirando a través de los microscopios, no solo para validar datos, sino para buscar un atisbo de la esencia vital que cree estar recreando. Su abuelo, en susurros de memoria, le hablaba de la chispa de la vida, esa cualidad intangible que trasciende la materia. Ella busca esa chispa en la estructura molecular, en la danza de los cromosomas. Sus referentes, como Mary Anning, cuya obra fue tan dura y solitaria, y la doctora Galdicas, que dedicó su vida a la observación y protección de una especie en peligro, le recuerdan que el camino científico está a menudo plagado de soledad y sacrificio, pero también de una profunda recompensa intrínseca. En Rivers, esta recompensa podría venir en forma de un rugido que rompe el silencio del tiempo. Javier Reyes, al observar los avances de Vargas, no puede evitar sentir un escalofrío. Su mente, entrenada para anticipar fallos, detecta puntos ciegos donde la doctora Vargas solo ve posibilidades. El recuerdo de un brote de enfermedades en un santuario natural que él gestionaba, una enfermedad que diezmó a una población de primates en cuestión de semanas a pesar de todos sus esfuerzos de contención, es una pesadilla recurrente. La inspiración de Durrell, con su enfoque en la compasión y la restauración de ecosistemas dañados, le subraya la importancia de no solo crear, sino de sanar y preservar lo que ya existe. La tenacidad de los guardaparques, que a menudo luchan contra fuerzas mucho mayores que ellos, le infunde un sentido de urgencia moral.
Para Reyes, la resurrección de los dinosaurios no es un acto de creación, sino de alteración radical de un orden que ya ha encontrado su equilibrio, por precaria que sea esa estabilidad. Su papel se define por la necesidad de establecer barreras infranqueables, de planificar cada posible escenario de escape y de considerar el impacto ambiental a una escala que va más allá de la propia isla. La dinámica entre él y Vargas se convierte en un estudio sobre la naturaleza de la responsabilidad, cuando la ambición científica cruza la línea de la imprudencia. El corazón de la película latirá al ritmo de estas preguntas éticas. No se trata solo de si los dinosaurios pueden ser recreados, sino de si deben serlo. La emoción del asombro ante la posibilidad de ver estas criaturas majestuosas de nuevo en la Tierra estará constantemente matizada por la aprehensión. La película explorará la tentación del poder, la sed de conocimiento que a veces eclipsa el juicio. La conexión de Vargas con su pasado familiar, a través de las historias de su abuelo, se convierte en un ancla emocional, recordándole que la ciencia debe servir a la comprensión y al respeto, no a la dominación. Reyes, por su parte, representa la voz de la cautela, un eco de las innumerables tragedias que la humanidad ha infligido a la naturaleza por su propio afán de progreso. El conflicto entre ellos no es meramente un choque de personalidades, sino una representación de la eterna dicotomía entre el impulso humano por explorar y expandir los límites, y la necesidad de reconocer y respetar los límites inherentes del mundo natural. La resolución de la trama deberá abordar la posibilidad de que, en ocasiones, la mayor muestra de sabiduría sea la de aceptar que hay puertas que es mejor dejar cerradas, y que la verdadera resurrección podría no estar en recrear el pasado, sino en aprender de él para forjar un futuro más consciente y responsable. La narrativa de Jurassic World Rebirth se sumerge profundamente en la complejidad de la ambición humana frente a las fuerzas de la naturaleza, incluso cuando esa naturaleza es producto de la intervención científica. Elena Vargas, con una pasión que emana de la conexión íntima y casi reverencial que tenía con las historias de su abuelo sobre el mundo perdido de los dinosaurios, no es solo una científica brillante. Es una soñadora que ve en la resurrección de estas criaturas una oportunidad única para sanar una herida en el tapiz de la vida en la Tierra. Cada código genético que manipula, cada simulación que ejecuta, es un paso más en un viaje que comenzó en su infancia, observando las estrellas y preguntándose por los gigantes que una vez caminaron sobre ella. Su inspiración en figuras como Mary Anning, la mujer que desafió las convenciones y la física del tiempo para desenterrar la historia, y la doctora Virut Galdikas, cuya dedicación a los orangutanes es un testamento del amor y el respeto hacia especies vulnerables, se manifiesta en su incansable búsqueda de la perfección científica, pero también en un profundo sentido de responsabilidad ética. Ella cree que la ciencia puede ser un puente hacia la comprensión y la coexistencia, no solo un motor de explotación. Por otro lado, Javier Reyes, un hombre cuya experiencia está marcada por la cruda realidad de la gestión de crisis y la imprevisibilidad de los ecosistemas, encarna la voz de la prudencia. Su pasado, manchado por incidentes donde la mejor de las intenciones desembocó en consecuencias catastróficas, ha forjado en él una desconfianza saludable hacia cualquier proyecto que juegue con los equilibrios naturales. Las historias de Gerald Durrell, un hombre que dedicó su vida a la preservación de especies en peligro con una ética humanitaria inquebrantable, le recuerdan a Reyes la importancia de la humildad y el respeto por la vida en todas sus formas, incluso por las más humildes. La imagen de los guardaparques luchando contra las adversidades para proteger la vida silvestre se convirtió en su propia brújula moral, impulsándolo a ser un guardián incansable contra la posible devastación. En Rivers, su tarea no es solo supervisar la seguridad, sino ser el contrapunto filosófico a la audacia de Vargas, un recordatorio constante de que la arrogancia puede ser el precursor de la ruina. La dinámica entre Vargas y Reyes se despliega como un tenso diálogo entre la fe en el progreso y la cautela derivada de la experiencia. Ella, con la fe de una visionaria, imagina un futuro donde la humanidad puede coexistir con estas criaturas magníficas, aprendiendo de su existencia y honrando su pasado. Él, con la sombría sabiduría de quien ha visto lo peor, se enfoca en los detalles, en las brechas de seguridad, en las rutas de escape, en la posibilidad latente de que la naturaleza, incluso la recreada, siempre encontrará una forma de rebelarse contra el control humano. El laboratorio se convierte en un microcosmos de esta lucha, con proyecciones holográficas de complejos ecosistemas y estaciones de monitoreo que rastrean hasta el más mínimo latido.
La emoción principal que la película intenta evocar es una mezcla de asombro ante la magnificencia de la vida resucitada y una profunda inquietud sobre los límites de la intervención humana. ¿Hemos aprendido realmente de nuestros errores pasados, o estamos condenados a repetirlos en una escala aún mayor, con la complacencia de creer que la ciencia nos protege de las consecuencias? La respuesta reside, quizás, en la capacidad de los personajes y del público, para comprender que la verdadera inteligencia no está solo en la capacidad de crear, sino también en la sabiduría de saber cuándo no hacerlo. La fascinación por la resurrección de especies extintas, un tema recurrente en la saga Jurassic World, adquiere en Diverse un peso existencial y una urgencia moral que lo elevan más allá de la mera aventura de ciencia ficción. La premisa de devolver a la vida a criaturas que se creían perdidas para siempre no es solo un alarde tecnológico, sino un profundo cuestionamiento sobre la responsabilidad humana ante la vida, el pasado y el futuro del planeta. Elena Vargas, la mente maestra detrás de este audaz proyecto, canaliza la misma pasión que la impulsó desde su infancia. Sus recuerdos infantiles, llenos de los relatos de su abuelo, un autodidacta apasionado por la paleontología que llenaba su mente con imágenes de brontosaurios y tiranosaurios, son el combustible de su vocación. Para ella, la ciencia es un medio para reconectar con una historia profunda y para enmendar, en la medida de lo posible, la desatención del tiempo y la intervención humana que llevaron a la extinción. Las figuras de Mary Anning, cuya determinación ante la adversidad y el escepticismo científico la llevaron a desenterrar maravillas del pasado, y de la doctora Virut Galdikas, cuya vida dedicada a la conservación de los orangutanes es un ejemplo de empatía radical y compromiso a largo plazo, son faros que guían su ética y su perseverancia. En los ojos de Vargas, cada molécula de ADN reactivada es un latido de un pasado que clama por ser comprendido y respetado. Javier Reyes, por su parte, no es un simple antagonista de la visión de Vargas, sino el guardián de la memoria de los errores humanos. Su experiencia en la gestión de crisis, a menudo en entornos naturales frágiles, le ha enseñado lecciones duras sobre la intrincada red de la vida y la fragilidad de los equilibrios que la humanidad tan fácilmente altera. El recuerdo de un desastre ecológico, donde un ambicioso proyecto de reintroducción de una especie fracasó estrepitosamente, dejándolo con una deuda de culpa y una profunda humildad, es la cicatriz que guía su pragmatismo. La inspiración de Gerald Doral, cuyo amor por la vida en su totalidad, desde el más diminuto insecto hasta el mamífero más grande, le enseñó el valor intrínseco de cada criatura, se entrelaza con la imagen de los guardaparques, cuya valentía silenciosa y desinteresada frente a la extinción es un recordatorio constante de la verdadera naturaleza del servicio y la protección. Reyes ve en el proyecto de Vargas no solo una maravilla de la ciencia, sino una caja de Pandora que, una vez abierta, podría desatar consecuencias irreversibles. Su misión es ser la voz de la razón, el muro de contención ante la posibilidad de un desastre. La interacción entre Vargas y Reyes es una representación vívida del conflicto eterno entre el impulso humano por el conocimiento y la expansión, y la necesidad de la humildad y la cautela ante la complejidad de la naturaleza. Ella habla el lenguaje de la posibilidad y el futuro, el de la probabilidad y el peligro. Los laboratorios, repletos de tecnología de punta y la promesa de lo imposible, se convierten en un escenario de intensa deliberación. Las pantallas holográficas proyectan simulación tras simulación de la posible interacción de las especies resucitadas con el entorno actual, mientras los sistemas de monitoreo registran cada mínima anomalía. La emoción que predomina es una mezcla de asombro ante la magnificencia de lo que se está creando y una profunda inquietud sobre las implicaciones éticas. ¿Estamos simplemente jugando a ser dioses, o estamos realmente aprendiendo a comprender y respetar la vida en su forma más primordial? La película se adentra en la idea de que el verdadero avance no reside solo en la capacidad de crear, sino en la sabiduría de saber cuándo detenerse, reconociendo que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse, y que la lección más importante que podemos aprender del pasado es la de proteger el futuro. La intrincada urdimbre de Jurassic World Rebirth se construye sobre la dicotomía fundamental entre el ansia humana por el conocimiento y el poder, y la siempre presente amenaza de las consecuencias imprevistas. Elena Vargas, cuya vocación científica está profundamente arraigada en los ecos de la infancia, poblada por las historias de su abuelo sobre un mundo prehistórico lleno de gigantes, se erige como la encarnación de la esperanza y la audacia.
Para ella, la recreación de dinosaurios extintos no es solo un logro científico, sino un acto de reverencia hacia el pasado, una oportunidad para comprender los intrincados ciclos de la vida y la muerte que han dado forma a nuestro planeta. La influencia de pioneras como Mary Anning, cuya perseverancia en la excavación de fósiles sentó las bases de la paleontología, y la doctora Virut Galdikas, cuyo incansable trabajo para proteger a los orangutanes es un faro de dedicación y empatía, resuena en su incansable búsqueda de la perfección y su profundo respeto por la vida. Cada secuencia de ADN restaurada, cada célula que cobra vida, es para ella un susurro del pasado, una llamada a la comprensión y la armonía. Frente a esta visión, Javier Reyes se presenta como el pragmático guardián de las lecciones aprendidas. Sus años de experiencia en la gestión de crisis en ecosistemas frágiles le han inculcado una profunda apreciación por la delicada interconexión de la vida y una saludable desconfianza hacia cualquier intervención que pueda perturbarla. El recuerdo de una intervención mal concebida que culminó en una devastación ecológica le ha marcado indeleblemente, forjando en él un sentido de responsabilidad casi sagrado. La figura de Jarrod Doral, con su compasivo enfoque hacia la preservación de todas las formas de vida, y la imagen de los guardaparques, cuya valentía y sacrificio protegen a las especies en peligro, son las piedras angulares de su ética. Reyes ve el proyecto de resurrección como una potencial catástrofe, un acto de hubris que desafía los límites de lo que la humanidad debería o podría controlar. Su misión se centra en la anticipación de peligros, la construcción de barreras infranqueables y la planificación exhaustiva de contingencias, actuando como un contrapeso necesario a la ambición de Vargas. El escenario del laboratorio, un espacio de alta tecnología impregnado de la promesa de lo imposible, se convierte en el crisol donde estas dos visiones, tan opuestas y a la vez tan complementarias, colisionan. Las pantallas holográficas, que muestran intrincados modelos genéticos y simulaciones de ecosistemas, son testigos silenciosos de intensos debates. Vargas argumenta con la elocuencia de una creyente en el potencial redentor de la ciencia, mientras Reyes responde con la fría lógica de quien ha presenciado las crudas realidades de la naturaleza indómita. La emoción que impregna la película es una compleja amalgama de asombro ante la magnificencia de la vida que se está recreando y una profunda inquietud por las implicaciones éticas y ecológicas. ¿Estamos preparados para asumir la responsabilidad de crear vida? ¿Qué derecho tenemos a perturbar el curso natural de la extinción? Jurassic World Rebirth no busca solo entretener con la visión de dinosaurios caminando sobre la Tierra, sino invitar a una profunda reflexión sobre la humildad humana frente a la complejidad de la vida y la sabiduría de reconocer que, a veces, el mayor acto de progreso es la contención y la comprensión de que no todo lo que se puede hacer, debe hacerse. La propia esencia de Jurassic World Rebirth reside en la tensa coexistencia de dos fuerzas primordiales, el insaciable anhelo humano por desentrañar los misterios del universo y la inexorable realidad de que la naturaleza, en su forma más primordial o artificialmente recreada, posee un poder y una imprevisibilidad propios. Elena Vargas, cuya pasión por los dinosaurios se forjó en las narraciones de su abuelo, un hombre que soñaba con mundos perdidos y criaturas colosales, no es solo una genio de la bioingeniería, es una catalizadora de la esperanza. Ella concibe la resurrección de estas majestuosas bestias no como un capricho científico, sino como una enmienda a la historia, una oportunidad para reintroducir una pieza perdida en el gran tapiz de la vida. La influencia de figuras como Mary Anning, cuya dedicación a la excavación de fósiles desafió las barreras sociales y científicas de su tiempo, y la doctora Virut Galdikas, cuyo amor y protección incondicionales hacia los orangutanes demuestran la profunda conexión que un científico puede forjar con su objeto de estudio, se manifiestan en la tenacidad de Vargas y su firme convicción en la posibilidad de una coexistencia armoniosa. Para ella, cada gen restaurado es un paso hacia la comprensión, un eco de un rugido que resuena a través de los eones. En contraposición a la visión optimista de Vargas, se alza Javier Reyes, el pragmático epítome de la cautela. Su carrera, marcada por la gestión de desastres ecológicos y la imprevisibilidad inherente a los ecosistemas, le ha vacunado contra cualquier atisbo de complacencia. Las cicatrices de sus experiencias pasadas, particularmente un fallido proyecto de reintroducción que resultó en la pérdida de una especie, le han inculcado una humildad profunda y una vigilancia casi paranoica.
Las enseñanzas de Jarrod Dorrell, cuyo enfoque humanitario y amor por la vida en todas sus formas inspiran un respeto intrínseco por cada ser, y la imagen de los guardaparques, que luchan incansablemente por proteger la biodiversidad a menudo contra probabilidades abrumadoras, dan forma a su brújula moral. Reyes no ve la resurrección de dinosaurios como un logro, sino como una caja de Pandora a punto de ser abierta, un acto de audacia que podría desatar consecuencias irreversibles. Su misión es ser el faro de la prudencia, el muro de contención ante la posibilidad de la anarquía. El epicentro de este conflicto, el laboratorio central, se transforma en un microcosmos de la lucha entre la ambición y la responsabilidad. La alta tecnología, las complejas simulaciones genéticas y los sistemas de monitoreo en tiempo real se convierten en el telón de fondo de intensos debates. Vargas, con la elocuencia de quien está a punto de tocar la inmortalidad, expone las promesas de un futuro redimido por la ciencia. Reyes, con la gravedad de quien ha mirado a los ojos del abismo, señala las fallas, las lagunas y los peligros inherentes a tal empresa. La película, en su núcleo, busca evocar no solo el asombro ante la magnificencia de criaturas que una vez dominaron la Tierra, sino también una profunda inquietud ética. ¿Estamos realmente preparados para asumir el papel de creadores? ¿Qué derecho tenemos a jugar con las fuerzas que llevaron a la extinción de estas especies en primer lugar? La resolución de la trama deberá explorar si la mayor demostración de inteligencia humana radica en la capacidad de recrear el pasado, o en la sabiduría de aprender de él para proteger el frágil presente y forjar un futuro más consciente y responsable, reconociendo que la ciencia, sin la guía de la ética, puede ser una fuerza tan destructiva como cualquier depredador prehistórico. La narrativa de Jurassic World Rebirth se adentra en las complejidades éticas y existenciales de la intervención humana en la trama evolutiva, presentando un escenario donde la ciencia de vanguardia se encuentra con la impredecible fuerza de la vida. Elena Vargas, cuya vocación se nutrió de las leyendas de su abuelo sobre un mundo prehistórico vibrante y lleno de vida, no es meramente una pionera de la genética, es una visionaria impulsada por un profundo deseo de reconectar con el pasado de la Tierra y, en cierto modo, sanar las cicatrices dejadas por la extinción. Su inspiración se ramifica de figuras como Mary Anning, cuya tenacidad y perspicacia sentaron las bases de la paleontología moderna frente a la adversidad, y la doctora Virut Galdikas, cuya dedicación incansable a la conservación de los orangutanes ejemplifica un compromiso inquebrantable con la protección de especies vulnerables. Para Vargas, cada fragmento de ADN reconstruido y cada célula que se reactiva representa un latido de esperanza, una oportunidad para desentrañar los secretos de la evolución y, quizás, para enmendar los errores del pasado. Ella cree firmemente que el conocimiento científico, guiado por la ética y el respeto, puede ser un puente hacia una coexistencia más profunda con el mundo natural. En contraposición a la visión optimista de Vargas, se encuentra Javier Reyes, el pragmático guardián de las lecciones aprendidas a través de la dura experiencia. Sus años dedicados a la gestión de crisis en entornos ecológicos frágiles le han conferido una visión clara de la interconexión y la fragilidad de los ecosistemas. Los ecos de un desastre ecológico pasado, donde un ambicioso proyecto de reintroducción de especies fracasó estrepitosamente, lo persiguen, forjando en él una cautela casi paranoica y un sentido de responsabilidad ineludible. La inspiración de Jarrod Dorrell, cuyo amor compasivo por la vida en todas sus formas subraya el valor intrínseco de cada criatura, y la imagen de los guardaparques, cuya valentía silenciosa defiende la biodiversidad contra innumerables amenazas, actúan como sus pilares morales. Reyes ve el proyecto de resurrección no como un avance, sino como un potencial cataclismo, un acto de audacia que podría desestabilizar de manera irreversible los delicados equilibrios de la naturaleza. Su rol trasciende la mera seguridad, se erige como un contrapeso filosófico, un recordatorio constante de los peligros inherentes a la arrogancia humana. El laboratorio, ese espacio de alta tecnología donde el imposible se vuelve palpable, se convierte en el escenario de un diálogo cargado de tensión entre estas dos perspectivas. Las proyecciones holográficas de intrincados genomas y simulaciones de ecosistemas sirven como lienzo para sus debates. Vargas, con la elocuencia de una creyente en el poder redentor de la ciencia, expone las promesas de un futuro donde la humanidad y las criaturas extintas puedan coexistir. Reyes, con la gravedad de quien ha presenciado las consecuencias más sombrías de la intervención humana, señala las fallas, las lagunas y los riesgos latentes.
La película, en su esencia, no solo busca deslumbrar con la majestuosidad de los dinosaurios recreados, sino también provocar una profunda introspección sobre la naturaleza de la responsabilidad y la humildad frente a la complejidad de la vida. La pregunta fundamental que resuena es si la verdadera inteligencia humana reside en la capacidad de recrear el pasado, o en la sabiduría de aprender de él para forjar un futuro más consciente y sostenible. El clímax de la historia se vislumbra no solo en la supervivencia de las criaturas, sino en la capacidad de la humanidad para demostrar que ha aprendido la lección más vital, la de la moderación y el respeto por el orden natural, incluso cuando se posee el poder de alterarlo. La película se adentra en el dilema moral de la creación, cuestionando si la capacidad científica otorga el derecho a manipular la vida y el tiempo. Elena Vargas, cuya pasión por los dinosaurios nació de los relatos de su abuelo, un hombre que soñaba con un mundo perdido y gigantes que caminaban sobre la Tierra, no es solo una científica brillante, sino una artista de la vida. Cada secuencia de ADN que restaura, cada experimento que lleva a cabo, es un pincelazo en un lienzo que busca recrear la magnificencia de lo extinto. La influencia de Mary Anning, cuya determinación la llevó a desenterrar los secretos de la Tierra a pesar de las convenciones sociales, y la doctora Virut Galdikas, cuyo amor incondicional por los orangutanes simboliza el compromiso profundo con las especies vulnerables, se reflejan en la incansable labor de Vargas. Ella ve en este proyecto no solo un avance científico, sino un acto de respeto por la historia del planeta, una oportunidad para entender y honrar lo que hemos perdido. Las noches de vigilia, rodeada de complejas simulaciones genéticas, son su lienzo, y el ADN es su pigmento. La emoción que la impulsa es una mezcla de asombro y responsabilidad, la de quien está a punto de traer de vuelta a la vida un eco del pasado. Por su parte, Javier Reyes, un hombre cuya experiencia está marcada por la cruda realidad de la gestión de crisis y la imprevisibilidad de la naturaleza, es el guardián de la memoria de los errores humanos. Sus años de trabajo en la preservación de ecosistemas frágiles le han enseñado lecciones dolorosas sobre la delicada interconexión de la vida y la facilidad con la que la humanidad puede alterarla. El recuerdo de un desastre ecológico pasado, donde un ambicioso proyecto de reintroducción de especies fracasó de manera catastrófica, lo persigue, infundiéndole una cautela casi paranoica y un sentido de responsabilidad inquebrantable. La inspiración de Jarrod Doral, cuyo enfoque compasivo hacia la preservación de todas las formas de vida inculca un respeto intrínseco por cada ser, y la imagen de los guardaparques, cuya valentía silenciosa defiende la biodiversidad a menudo contra probabilidades abrumadoras, forman el núcleo de su ética. Su misión es ser el faro de la prudencia, el muro de contención ante la posibilidad de la anarquía, el pragmático que recuerda los peligros latentes. El laboratorio se convierte en el escenario de un intenso debate filosófico y científico. Las pantallas holográficas que proyectan intrincados genomas y simulaciones de ecosistemas son el lienzo sobre el que se pintan las visiones opuestas. Vargas, con la elocuencia de quien está a punto de tocar la inmortalidad a través de la ciencia, expone las promesas de un futuro donde la humanidad pueda aprender de y coexistir con estas criaturas magníficas. La película no solo busca deslumbrar con la magnificencia de los dinosaurios recreados, sino también provocar una profunda reflexión sobre la naturaleza de la responsabilidad y la humildad frente a la complejidad de la vida. La pregunta que resuena es si la verdadera inteligencia humana reside en la capacidad de recrear el pasado, o en la sabiduría de aprender de él para forjar un futuro más consciente y responsable, reconociendo que la ciencia, despojada de ética, puede ser tan destructiva como cualquier depredador prehistórico. La emoción principal será la de un asombro teñido de inquietud, la de contemplar la magnificencia de la vida mientras se cuestiona si hemos aprendido a ser sus guardianes o solo sus disruptores. La trama de Jurassic World Rebirth se desdobla como un meticuloso estudio sobre la delgada línea que separa el avance científico de la imprudencia, y la profunda responsabilidad que conlleva el poder de dar vida. Elena Vargas, cuya fascinación por los dinosaurios se gestó en el cálido regazo de las historias de su abuelo, un hombre que habitaba mundos perdidos a través de sus relatos y sus mapas imaginarios, no es solo una brillante ingeniera genética, es una artista de lo imposible. Cada hebra de ADN que desenreda y reconstruye, cada organismo que concibe, es una pincelada en el gran lienzo de la vida que busca devolverle al mundo su magnificencia perdida.
La admiración por pioneras como Mary Anning, quien desafió las convenciones de su época para desenterrar los secretos de la Tierra, y la doctora Virut Galdikas, cuya devoción a los orangutanes ejemplifica el sacrificio y la empatía hacia las criaturas más vulnerables, se manifiesta en la tenacidad de Vargas y su inquebrantable fe en la ciencia como fuerza para el bien. Para ella, este proyecto es un acto de respeto hacia el ciclo de la vida, una oportunidad para aprender del pasado y forjar un futuro más armonioso. Las horas de trabajo intenso, rodeada de complejas proyecciones holográficas de estructuras genéticas, son su arte, y la vida incipiente que alberga en sus laboratorios es su obra maestra. La emoción que la impulsa es una mezcla de euforia ante lo que está logrando y un profundo sentido de la gravedad de sus acciones. En el otro extremo del espectro, se encuentra Javier Reyes, el pragmático guardián de la memoria de los errores humanos. Su carrera, curtida en el fragor de las crisis ecológicas y la cruda realidad de la imprevisibilidad de la naturaleza, le ha inculcado una humildad profunda y una cautela casi enfermiza. El recuerdo vívido de un desastre ecológico, un proyecto de reintroducción de especies que resultó en una devastación incontrolable, es una cicatriz que lo guía, recordándole constantemente la fragilidad de los equilibrios naturales. La influencia de Gerald Doral, cuyo amor compasivo por toda forma de vida inspira un profundo respeto por el valor intrínseco de cada ser, y la imagen de los guardaparques, cuya valentía silenciosa y sacrificio protegen a las especies en peligro a pesar de las adversidades, forman el núcleo de su ética. Reyes no ve la resurrección de dinosaurios como un triunfo de la ciencia, sino como la apertura de una caja de Pandora, un acto de audacia que podría desencadenar consecuencias irreversibles. Su misión es ser el faro de la prudencia, el muro de contención ante la posibilidad de la anarquía, el recordatorio constante de que el poder sin control es la antesala de la catástrofe. El laboratorio, ese santuario de alta tecnología donde lo imposible se vuelve palpable, se convierte en el campo de batalla de estas visiones contrapuestas. Las proyecciones holográficas de intrincados genomas y las complejas simulaciones de ecosistemas son el lienzo sobre el que se pintan sus discursos. Vargas, con la elocuencia de quien está a punto de tocar la inmortalidad a través de la ciencia, expone las promesas de un futuro donde la humanidad puede aprender de y coexistir con estas magníficas criaturas. La película, en su núcleo, no busca solo deslumbrar con la magnificencia de los dinosaurios recreados, sino también provocar una profunda reflexión sobre la naturaleza de la responsabilidad y la humildad frente a la complejidad de la vida. Hola a todos. Bienvenidos al canal Cine Mágico. Los invito a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta si disfrutan de nuestro contenido. Hoy vamos a hablar de la película Jurassic World Rebirth 2025. Ok. Claro, aquí tienes el resumen de Jurassic World Rebirth 2025 en español, tal como lo solicitaste. La película arranca en un mundo donde la coexistencia con dinosaurios, una vez un sueño salvaje de la corporación InGen, se ha vuelto una cruda realidad en las islas de Costa Rica. Ya no son meras atracciones de parque temático, sino vecinos precarios, un eco constante de la ambición desmedida y los fallos catastróficos de la humanidad. La doctora Lena Hansen, una paleontóloga cuyo trabajo ha estado marcado por la fascinación y el respeto por estas criaturas extintas, ahora se encuentra en la primera línea de un conflicto latente. Su carrera, forjada en el estudio de fósiles y en la incansable búsqueda por comprender la biología de los dinosaurios, la ha preparado para este momento de crisis. Siempre creyó que la clave estaba en la empatía, en ver más allá del depredador y reconocer la complejidad de seres que evolucionaron durante millones de años. El Dr. Adrian Chow, un genetista brillante pero controvertido, cuyas innovaciones en biotecnología le ganaron tanto admiración como recelo, es traído de vuelta para abordar una nueva amenaza. Su enfoque, a diferencia del de Lena, siempre fue más pragmático, centrado en el control y la aplicación de la ciencia para resolver problemas, a veces con métodos que bordeaban la ética. Inspirado por los avances de pioneros como Juan Antonio Valerín y la idea de resucitar formas de vida pasadas, Chow ve en esta situación una oportunidad para demostrar el poder de la ciencia moderna, o quizás, para expiar errores pasados que él mismo contribuyó a crear. La trama se complica cuando un virus desconocido comienza a afectar a la población de dinosaurios en las islas, volviéndolos impredecibles y peligrosos a un nivel nunca antes visto.
No se trata de una enfermedad común, parece afectar su instinto de supervivencia, exacerbando su agresividad y volviéndolos erráticos. Lena, con su profundo conocimiento del comportamiento animal, es la primera en notar las sutiles pero alarmantes desviaciones de su conducta habitual. Recuerda cómo, desde sus inicios, el sueño de la isla nublar siempre fue más que la exhibición, era una ventana al pasado, una forma de entender la vida en su forma más pura y salvaje, y ahora, esa ventana se estaba empañando por la enfermedad. Chow, por su parte, sospecha que la causa podría ser una manipulación genética deliberada o una mutación inesperada, producto de las mismas tecnologías que él ayudó a desarrollar. Su motivación es compleja. Por un lado, siente la responsabilidad de reparar el daño que su trabajo indirectamente ha causado. Por otro, el desafío científico de desentrañar este misterio lo consume. Las horas que pasó en laboratorios secretos, imitando la naturaleza y jugando a ser creador, ahora le persiguen. A medida que el virus se propaga, las islas se convierten en un polvorín. Los dinosaurios, antes confinados en áreas designadas, comienzan a escaparse, representando un peligro inminente no solo para las pocas comunidades humanas que aún sobreviven en las proximidades, sino también para los ecosistemas locales. Lena y Chow se ven obligados a colaborar, a pesar de sus diferencias. Lena aporta su comprensión instintiva y respetuosa de las criaturas, mientras que Chow ofrece su mente analítica y sus recursos tecnológicos. El clímax llega cuando descubren que el virus no es natural, sino una arma biológica desarrollada por un grupo clandestino que busca desestabilizar la región y crear un nuevo orden mundial. Este grupo vio en la fragilidad de la coexistencia humano-dinosaurio la oportunidad perfecta para sembrar el caos. Lena y Chow deben correr contra el tiempo, no solo para encontrar una cura o un medio para contener el virus, sino también para exponer a los verdaderos culpables. La película explora la delgada línea entre la ambición científica y la responsabilidad ética, y cómo el deseo de controlar la naturaleza puede tener consecuencias devastadoras. Al final, la lucha no es solo por la supervivencia, sino por encontrar un equilibrio duradero entre la humanidad y el mundo natural, un equilibrio que se ha roto tantas veces, pero que quizás, con sacrificio y comprensión, pueda ser reconstruido. La doctora Lena Anson, una mujer cuya vida ha sido una oda a la paciencia y la observación, a menudo se encontraba en el campo, con el sol abrasador en la espalda y el polvo de millones de años en sus manos. Sus colegas la recordaban como una mente incansable, capaz de pasar noches en vela descifrando la dieta de un saurópodo basándose en fragmentos de fósiles. Su inspiración venía de la quietud de los museos, del murmullo de los estudiantes maravillados ante un esqueleto de tiranosaurio, y de la creencia férrea de que la empatía era la herramienta más poderosa del científico. Pero ahora, la quietud se había roto, reemplazada por el rugido incontrolado de criaturas enfermas, y la empatía se ponía a prueba ante el terror. Cada movimiento errático de un velociraptor, cada espasmo de un triceratops, resonaba en ella como un grito de auxilio, una súplica por comprensión que la impulsaba a ir más allá. Por otro lado, el Dr. Ed Renshaw, un hombre cuya presencia en el laboratorio era tan magnética como su reputación, poseía una mirada que podía ser tanto de profunda concentración como de una inquietante indiferencia. Su camino científico, a menudo solitario, estuvo marcado por decisiones audaces, algunas de las cuales rozaban los límites de lo permitido. Se decía que su fascinación por la genética provenía de una infancia pasada leyendo los cuadernos de anatomía de su abuelo, un médico que soñaba con reparar el cuerpo humano. Chow aplicaba esa misma mentalidad a la naturaleza, viendo el genoma como un código a descifrar y, si era necesario, a reescribir. La necesidad de controlar, de imponer orden en el aparente caos biológico, era su motor. Y ahora, enfrentado a un desorden que amenazaba con engullir todo, ese motor giraba a toda máquina, alimentado por una mezcla de culpa por su propio papel en la creación de este mundo, y un anhelo casi febril por demostrar que la ciencia, su ciencia, podía, en última instancia, salvarlo. El virus, más insidioso que cualquier depredador, actuaba como un veneno que corrompía el alma misma de los dinosaurios. Lena lo describía como si les hubieran robado su antigua sabiduría, dejándolos a merced de impulsos primarios y descontrolados.
La forma en que un par de Compsognathus, normalmente esquivos y cautelosos, se lanzaban sin reparos contra cualquier cosa que se moviera, la helaba hasta los huesos. Y el rugido de un Brachiosaurus, que antes era un sonido que inspiraba asombro y paz, ahora era una cacofonía de dolor y furia. Lena se sentía como una madre viendo a sus hijos enfermar de una dolencia incurable, impotente para detener el sufrimiento, solo capaz de observar con un corazón desgarrado. Chow, envuelto en la frialdad de sus datos y simulaciones, veía el virus como un error de código, una falla sistémica que debía ser corregida. Cada análisis genético era una batalla contra el tiempo, una carrera por identificar la hebra defectuosa. La ironía era cruel, él, que había pasado años intentando perfeccionar la vida, ahora luchaba contra algo que la estaba destruyendo. Las noches de trabajo intenso, las miradas escépticas de los colegas que lo acusaban de jugar a ser Dios, todo eso volvía a él con el hedor de la adrenalina y el sudor. La necesidad de redención era tan palpable como la urgencia de la situación, un impulso que lo empujaba a trabajar hasta el agotamiento, alimentado por café y la obstinada convicción de que tenía la respuesta en algún lugar entre las secuencias de ADN. La isla se convertía en un lienzo de destrucción. Los caminos una vez transitados por turistas admirados ahora eran escenario de estampidas mortales. Un grupo de Parasaurolophus, normalmente pacíficos herbívoros, arrasaba con todo a su paso, su eco resonando como un presagio de la catástrofe. Lena y Chow, obligados a compartir el mismo espacio, a veces rozándose en los estrechos pasillos de los laboratorios improvisados, aprendían a navegar sus diferencias. Lena, con su mirada tranquila y su capacidad para leer el lenguaje corporal de los animales, aportaba una perspectiva intuitiva que a menudo pasaba por alto la lógica fría de Chow. Él, a su vez, admiraba la resiliencia de ella, su capacidad para mantener la calma en medio del caos. Había una química palpable entre ellos, no de romance, sino de dos mentes brillantes colisionando y fusionándose en la búsqueda de una solución, dos polos opuestos que encontraban un extraño equilibrio en la tormenta. La revelación de que el virus era una creación humana, un arma biológica diseñada para desestabilizar, golpeó a Lena como un rayo. Toda su carrera, construida sobre el respeto por la vida en su forma más pura, se sentía mancillada por la perversión de la ciencia. Chow, por su parte, sintió un escalofrío helado al reconocer patrones en la metodología que se parecían demasiado a sus propias incursiones pasadas en la ingeniería genética. La lucha se volvía personal, no solo por la supervivencia de las islas y sus habitantes, sino por la defensa de la propia naturaleza de la ciencia, por demostrar que no todo lo que la humanidad podía crear debía ser utilizado para la destrucción. La adrenalina se mezclaba con un sentido de propósito renovado, una determinación feroz por detener a quienes habían osado corromper la vida misma. El descubrimiento del origen artificial del virus y la implicación de un grupo clandestino supuso un golpe demoledor para ambos. Lena, cuya vida entera había sido una peregrinación hacia la comprensión y el respeto por la evolución natural, se sintió profundamente herida por la perversión de la ciencia. Dio en este acto una traición a la esencia misma de la vida, una burla a los millones de años de desarrollo que habían dado forma a estas magníficas criaturas. Su fe en la bondad inherente de la ciencia se tambaleó, pero la urgencia de la situación la obligó a canalizar su dolor en acción. Las noches en vela estudiando el comportamiento de los grandes herbívoros, la paciencia infinita para desenterrar un solo diente de un depredador extinto, todo eso la había preparado para este momento, no solo para observar, sino para defender. Chow, al reconocer las huellas digitales de su propia investigación, aunque distorsionadas y malintencionadas, experimentó una mezcla de horror y una punzada de oscura vindicación. La idea de que sus avances, concebidos en su momento para expandir los límites del conocimiento, pudieran ser retorcidos para causar tal destrucción, lo atormentaba. Las conversaciones solitarias en su laboratorio, la obsesión por descifrar el código genético, que en su momento le parecieron las cumbres de la indagación intelectual, ahora se sentían como pasos ciegos hacia un precipicio. Su carrera, marcada por la audacia y la ambición, ahora enfrentaba la sombra de la responsabilidad. La necesidad de exponer a los verdaderos culpables no era solo un deber científico, sino una forma de expiación personal, un intento de redimir los errores del pasado al evitar que se propagaran aún más.
El sudor frío en su frente mientras analizaba las secuencias de ADN, el crujir de sus nudillos mientras tecleaba comandos en la consola, todo reflejaba la intensidad de su lucha interna. La isla se convirtió en un microcosmos de la lucha humana contra la autodestrucción. Las criaturas, antes símbolos de una era perdida y maravilla científica, ahora eran peones en un juego macabro. Lena observaba con una tristeza infinita como un grupo de anquilosaurios, a pesar de su coraza formidable, se retorcían de agonía, sus movimientos lentos y torpes, un reflejo de la enfermedad que los consumía. Recordaba la elegancia de sus movimientos en los documentales, la calma con la que pastaban, y sentía una profunda indignación ante la brutalidad que se les infligía. Chow, inmerso en el brillo azulado de las pantallas, sentía el peso de cada muestra de tejido, de cada fragmento de código viral. Había una belleza macabra en la complejidad del virus, en su eficiencia destructiva, una cualidad que, a pesar de todo, no dejaba de fascinarle como científico, pero que su conciencia le recordaba constantemente que era el producto de la malicia. La adrenalina fluía por sus venas, alimentando su capacidad para pensar con claridad bajo una presión insoportable. La tensión entre él y Lena, inicialmente marcada por la desconfianza y las diferencias metodológicas, se había transformado en una camaradería forjada en el crisol de la adversidad. Compartían el mismo objetivo, la misma rabia silenciosa, y, a pesar de sus enfoques distintos, una profunda admiración mutua crecía. La confrontación final con el grupo clandestino no fue solo un enfrentamiento físico, sino una batalla ideológica. Lena, con su calma inquebrantable, defendía el derecho de la vida a existir en su forma original, mientras Chow, con su intelecto afilado, desmantelaba sus argumentos retorcidos sobre el control y el progreso. En medio del caos, los rugidos de los dinosaurios enfermos mezclándose con los disparos, ambos se unieron, sus mentes trabajando en perfecta sincronía, no solo para sobrevivir, sino para salvar algo más grande que ellos mismos, la esperanza de un futuro donde la ciencia sirviera a la vida, no a su aniquilación. La película culmina con la promesa de un nuevo amanecer, uno en el que la humanidad, herida pero más sabia, comienza a trazar un camino de coexistencia más respetuoso, un camino marcado por las lecciones aprendidas en el borde del abismo. La derrota del grupo clandestino dejó una cicatriz imborrable en las islas y en las almas de Lena y Chow. El silencio que siguió a la batalla era denso, cargado con el eco de los rugidos enfermos y el peso de las vidas perdidas, tanto humanas como de las criaturas. Lena, con los ojos fijos en el horizonte, sentía la fragilidad de la victoria. Su carrera, siempre guiada por el respeto hacia la inmensidad del tiempo geológico y la complejidad de la vida, ahora se enfrentaba a la tarea monumental de ayudar a sanar un ecosistema fracturado. La inspiración, antes encontrada en la contemplación de fósiles, ahora residía en la resiliencia de la naturaleza, en la diminuta hoja que se abría paso entre las ruinas, en el canto tímido de un ave que regresaba a las ramas chamuscadas. Sabía que la reconstrucción sería un proceso largo y doloroso, un viaje que requeriría paciencia, compasión y una comprensión profunda de los delicados equilibrios que rigen la vida. Chow, por su parte, se encontraba en un punto de inflexión. La adrenalina del enfrentamiento había cedido, dejando tras de sí una profunda reflexión sobre la naturaleza de su trabajo. Las horas pasadas en su laboratorio, buscando la perfección genética, ahora se veían bajo una luz diferente. La inspiración, antes ligada a la ambición de desentrañar los secretos de la vida, se había transformado en una humilde comprensión de su santidad. Las cicatrices de su propia contribución a este desastre lo impulsaban a dedicar su genio no a la manipulación, sino a la restauración. La idea de reconstruir ya no se refería a alterar genomas, sino a reparar los daños, a usar su conocimiento para mitigar el sufrimiento y proteger lo que quedaba. El peso de su pasado, de las decisiones tomadas en nombre del progreso, se sentía menos como una condena y más como una llamada a la acción responsable. La tarea de establecer una nueva coexistencia era abrumadora. No se trataba solo de contener a los dinosaurios sanos y estabilizar a los enfermos, sino de redefinir la relación humana con estas criaturas. Lena lideraba los esfuerzos de rehabilitación, trabajando incansablemente para crear santuarios seguros, donde los animales pudieran recuperarse y la investigación pudiera continuar bajo principios éticos. Su enfoque era siempre el del observador respetuoso,
aprendiendo de los propios dinosaurios cómo reconstruir su mundo. Los ecos de los niños que una vez soñaron con montar un triceratops se mezclaban ahora con el sonido de las máquinas de los veterinarios que trataban a los heridos. Chow, con su mente analítica, se dedicó a desarrollar protocolos de contención no letales y a diseñar tecnologías para monitorear la salud de las poblaciones de dinosaurios a escala, anticipando futuras amenazas. La experiencia traumática lo había vuelto más cauteloso, pero no menos brillante. Las noches de trabajo en los laboratorios ahora estaban iluminadas por la esperanza, no por la obsesión. La inspiración le llegaba en los patrones de migración de los pterodáctilos que lograban sobrevivir, en la resistencia de los pequeños mamíferos que se adaptaban a un mundo dominado por gigantes. La ciencia, que una vez vio como una herramienta de control, ahora la entendía como una herramienta de armonía. La isla se transformaba lentamente, no en un parque temático, sino en un santuario, un recordatorio viviente de los peligros de la ambición desenfrenada y de la resiliencia de la vida. Lena y Chow, a pesar de sus caminos divergentes, se habían convertido en guardianes, unidos por un propósito común. La admiración mutua que había surgido en medio del caos se consolidó en una profunda amistad, forjada en el fuego de la adversidad. Compartían la carga de la responsabilidad, la esperanza de un futuro más equilibrado, y la certeza de que la mayor ciencia reside en el respeto por la vida en todas sus formas. La película concluye con una visión de Lena y Chow observando un grupo de jóvenes dinosaurios jugando bajo la luz dorada del atardecer, una imagen de paz ganada con esfuerzo, un testimonio de que, incluso después de la devastación, la vida, con cuidado y respeto, siempre encuentra una manera de renacer. El legado de Jurassic World Rebirth no se limita a la superficie, a la acción y al suspense que cautivaron a la audiencia. Bajo esa capa de adrenalina, yacen las profundas cicatrices dejadas por la batalla y la reflexión que transformó a sus protagonistas. Lena Anson, la paleontóloga que siempre abogó por la comprensión y la coexistencia, ahora se encontraba en el ojo del huracán de la restauración ecológica. Cada amanecer en la isla no era solo el inicio de un nuevo día, sino la continuación de una ardua tarea, sanar las heridas de un mundo fracturado. Su inspiración, antes anclada en la contemplación de fósiles, ahora germinaba en la tenacidad de la vida misma. Observaba con una mezcla de asombro y ternura como un pequeño brontosaurio luchaba por mantenerse en pie, como las plumas de un Compsognathus, que antes parecían meras plumas, ahora eran símbolos de una evolución que merecía protección. Las noches en vela, que antes dedicaba a descifrar secretos del pasado, ahora las pasaba monitorizando los signos vitales de los animales heridos, su corazón latiendo al compás de cada respiración recuperada. La empatía, que siempre fue su brújula, ahora era un faro que guiaba la reconstrucción. Adrian Chow, el genetista de renombre, experimentó una metamorfosis radical. La victoria sobre el grupo clandestino no le trajo consuelo, sino una profunda introspección. La ciencia, que alguna vez vio como una herramienta para dominar y controlar, ahora la percibía como una responsabilidad sagrada. Su mente, antes obsesionada con la manipulación genética, ahora se volcó hacia la ingeniería de la supervivencia. La idea de reconstruir adquirió un significado más profundo, no se trataba de crear vida nueva, sino de salvaguardar la existente. La inspiración le llegaba en los intrincados patrones de vuelo de los pterodáctilos que, a pesar de todo, encontraban su camino en el cielo, en la resistencia de las plantas que se aferraban a la tierra erosionada. Las noches de trabajo en su laboratorio, antes iluminadas por la fría luz de la ambición, ahora brillaban con la cálida llama de la esperanza. Recordaba las palabras de sus mentores, la fascinación por la obra de Darwin, y sentía que finalmente estaba caminando por el sendero que debió haber elegido desde el principio. La isla, antes un paraíso de exhibición, se transformó en un santuario, un laboratorio viviente de la coexistencia. Lena dirigía los programas de rehabilitación con una dedicación que conmovía a todos. Los niños que alguna vez soñaron con ver un tiranosaurio rugir ahora aprendían sobre la importancia de los ecosistemas, sobre cómo cada criatura, sin importar su tamaño o ferocidad, jugaba un papel vital. Los ecos de la risa infantil se mezclaban con el suave murmullo de las máquinas de diagnóstico veterinario, creando una sinfonía de esperanza. Chow, por su parte, se convirtió en el arquitecto de la seguridad.
Sus investigaciones se centraron en desarrollar tecnologías que permitieran una supervisión constante y no invasiva de las poblaciones de dinosaurios, anticipando y previniendo futuras amenazas. La ironía de que su genio, una vez utilizado para desafiar los límites de la naturaleza, ahora se empleara para protegerla, no se le escapaba. Las horas que pasaba diseñando sistemas de alerta temprana se sentían como un sacrificio necesario, una forma de saldar la deuda contraída con la vida. La relación entre Lena y Chow, forjada en la adversidad, se consolidó en un lazo de profundo respeto y amistad. Compartían la visión de un futuro donde la humanidad no fuera un amo, sino un guardián. Las diferencias en sus enfoques, que en un principio parecían insalvables, se convirtieron en la fuerza que impulsaba sus esfuerzos combinados. Lena aportaba la sabiduría del corazón y la paciencia de la tierra, mientras que Chow ofrecía la precisión de la mente y la audacia de la innovación. La escena final de Jurassic World Rebirth es un epílogo de esperanza y aprendizaje. Lena y Chow se encuentran observando a un grupo de jóvenes hadrosaurios pastando tranquilamente en un prado verde y exuberante. El sol del atardecer baña la escena en tonos dorados, un recordatorio de la belleza inherente del mundo natural. No hay rastro de la violencia o el terror que una vez asolaron la isla. En sus rostros se dibuja una sonrisa de satisfacción, de trabajo bien hecho, pero también de profunda humildad. Han comprendido que la verdadera ciencia no reside en la conquista de la naturaleza, sino en la armonía con ella. La película termina con la promesa de un futuro en el que la humanidad, herida pero sabia, haya aprendido la lección más importante de todas, que la vida, en su infinita variedad y complejidad, es un tesoro que merece ser protegido, un legado que debe ser transmitido, no a través del control, sino a través del amor y el respeto. La isla, que alguna vez fue escenario de la ambición humana y el desastre ecológico, ahora se erguía como un testamento viviente de la resiliencia. Lena Anson, con el cabello recogido en una trenza práctica y las manos curtidas por el trabajo, observaba a una manada de velociraptores jóvenes corretear con una agilidad recién redescubierta. Su carrera, construida sobre la base de un profundo respeto por la evolución y la adaptación, había encontrado su máxima expresión en este santuario. La inspiración ahora le llegaba no solo de los fósiles que desenterraba, sino de la propia vitalidad de las criaturas que antes solo existían en su imaginación. La empatía, que siempre fue su fuerza motriz, ahora se manifestaba en cada decisión, en cada zona de exclusión trazada para permitir la recuperación de la flora, en cada hora dedicada a observar el comportamiento de los jóvenes dinosaurios, aprendiendo de ellos la paciencia y la adaptabilidad. La idea de reconstruir para ella significaba permitir que la naturaleza siguiera su propio curso, proporcionando el espacio y las condiciones para que la vida floreciera de nuevo, libre de la interferencia humana desenfrenada. Adrian Shaw, lejos de la frialdad que alguna vez caracterizó su enfoque científico, se dedicaba a la tarea de la ingeniería de la preservación. Las cicatrices de su pasado, las consecuencias de sus audaces experimentos genéticos, lo habían moldeado en un protector acérrimo. Su laboratorio, antes un epicentro de innovaciones cuestionables, ahora era un centro de monitoreo y análisis, diseñado para asegurar la salud y la seguridad de las poblaciones de dinosaurios. La inspiración le venía de los complejos sistemas de alerta temprana que diseñaba, de los algoritmos que predecían patrones de comportamiento, de la posibilidad de intervenir de manera sutil pero efectiva para prevenir futuras catástrofes. La antigua frase de su abuelo sobre reparar la vida adquiría un nuevo significado, no se trataba de alterar la esencia, sino de protegerla de las amenazas externas, tanto naturales como artificiales. El sudor en su frente ahora provenía del esfuerzo intelectual, de la concentración intensa para proteger el delicado equilibrio que él y Lena habían ayudado a restablecer. La isla se convirtió en un modelo de coexistencia, un faro de esperanza en un mundo que aún lidiaba con las secuelas de la imprudencia científica. Lena y Chow, cuyas diferencias iniciales se habían disuelto en el crisol de la adversidad, trabajaban en una sincronía tácita. Sus conversaciones